No se admiten eufemismos. Maduro se robó las elecciones y ese robo tiene sus consecuencias para los venezolanos y sus costos para las Américas. Para analizar la grave situación que vive hoy Venezuela, vamos a conversar con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Friends y analista político. Bienvenido a este canal del Venezolano News, profesor. ¿Cómo está? Muchas gracias, José Ramón. Siempre es un placer estar contigo y tu audiencia. Bueno, profesor, tengo un eco por ahí, déjeme ver si puedo controlarlo. De un segundito aquí, a ver si es por aquí, un minuto. Pregunta concretamente es la siguiente. Luces sobre esto que estamos viviendo, más allá del argumento de las actas y del deseo de justicia que tenemos, ¿hay posibilidades reales que conduzca a proclamar oficialmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela? ¿Con qué recursos contamos hoy los venezolanos? Para lograr revertir un golpe de Estado a la soberanía popular, requiere de instituciones, requiere del apoyo internacional, requiere de la gente en la calle, requiere cómo podemos ir a una transición, porque lo que se ha consumado en Venezuela hasta ahora es un golpe de Estado a la soberanía popular. Entonces, llega ese hecho después del domingo o el lunes de la madrugada, cuando se proclamó a Maduro sin tener el 100% de las actas, ¿verdad? Y sin tener la presentación de las actas, tampoco se venció, caducó hoy el momento en que tenía que presentarlo. Entonces, básicamente lo que se consume en Venezuela, lo que se consumó fue un golpe de Estado. Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas para desmontar un golpe de Estado? Es lo que tendríamos que plantearnos. Y allí, básicamente, ¿por qué? Porque además, María Corina Machado, conjuntamente con Edmundo González Urrutia, publicaron las actas, recuperaron y publicaron las actas que eran legales y válidas. Entonces, lo que tiene es un hecho que para poder seguir hacia adelante, estas son las actas que son las mismas y que la comunidad internacional ya tiene, y por lo tanto lo que tiene es que rechazar, por eso digo la comunidad internacional, los resultados oficiales. O sea, ahí todos los gobiernos deberían rechazar esos resultados y reconocer la validez de las actas publicadas por María Corina Machado. Y esto, por supuesto, conduce a la judicialización del CNE. ¿Por qué? Porque ellos se prestaron a este proceso para el golpe de Estado. Ellos son el brazo, si quieres, ejecutor del golpe de Estado. Entonces, y anunciaron, ¿verdad? Declararon un ganador sin proporcionar los resultados claros y agregó falsamente un hackeo de su página web que nunca estuvo conectado, José Ramón, durante el día. Eso es falso. Y entonces después también tenemos el informe del Centro Carter, donde da, para irnos muy corto por el tiempo que tenemos, una serie de señalamientos que conducen a que no hubo un proceso justo, libre y competitivo democrático. Entonces, ¿qué hace hoy Maduro? Hoy Maduro se presenta en el TCJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala penal, para poder confiscar, para poder reducir y convertir esto en un acto de actas, pero no es un acto de actas, ¿ok? Y además se hace acompañar del ministro de la Defensa y el comandante del CEO, de Vladimir Padrino López y de Hernández Lares. Entonces, donde él es un candidato, él no es el presidente, él va en condición de candidato al TCJ a introducir un amparo. Entonces, lo que quiere es congelar, y por eso ahí podemos conectar con lo que dijo o lo que leíste de, ¿cómo se llama? De Tusca sobre sí, de Eugenio Martínez, así es. Porque no va a presentar más
¿cómo se llama? Resultado, porque ahora lo quieren confiscar a la sala para desde ese momento, ¿verdad? Empezar a desviar el golpe de Estado a una cuestión interna. Entonces, en ese momento, Maduro hace que el CNE no tenga, asume las funciones del CNE y además declara que él tiene el 100% de las actas. ¿Y por qué el CNE no lo publicó? Entonces, un poder independiente como es el poder electoral es suprimido por Maduro y le da y lo lleva a que un juez tome la decisión de un proceso electoral que no le compete, porque a la justicia, al TCJ, no le compete el manejo del proceso electoral. Aquí, el proceso electoral fue violado por Maduro, mientras que el sistema electoral sí funcionó porque las actas están y corresponden a lo que ocurrió ese día. Sí, sí. De hecho, hacía referencia, gracias, profesor. Estábamos haciendo referencia que hace minutos se conoció última hora que el Consejo entonces Nacional Electoral había suspendido el anuncio del segundo boletín de resultados. Esa información entonces a esta hora, a las 7:10 de la noche, entonces de este miércoles 31 de julio. Profesor, la siguiente pregunta clave también en este contexto y es que si la comunidad internacional tiene realmente la capacidad de incidir en una solución favorable a la democracia en Venezuela tras el fraude. Repito, tiene esa capacidad de incidir, sobre todo considerando que hace minutos la OEA, así es, no aprobó la resolución en la sesión extraordinaria que se ha desarrollado hoy, profesor. La comunidad internacional tiene la capacidad de influir ante un golpe de Estado, ante un fraude. Si lo llevamos para allá, y tú deberías empezar a cambiar ese léxico y llamarlo golpe de Estado, porque en un fraude lo van a reducir al Tribunal Supremo de Justicia y le van a quitar esas funciones al Consejo Nacional Electoral. Entonces, Entonces, ya va, si nos, profesor, a propósito de esa corrección que me acaba de hacer entonces, ¿hay un golpe de Estado en Venezuela? ¿Podemos decirlo así con propiedad como usted lo está diciendo ahorita, profesor? totalmente un golpe de Estado a la soberanía popular, y eso está contemplado en la Constitución. Tú puedes hacer un golpe de Estado a un poder elegido, el poder ejecutivo, o un golpe de Estado a la soberanía popular cuando ha elegido a un presidente y lo que está es básicamente en transición para asumir el poder. Y esta es Pero la la parte de la. narrativa, sí, 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 pero la narrativa se está dirigida y más y muy concentrada es en fraude electoral. Entonces, prácticamente decir que es un fraude electoral es también una estrategia del régimen venezolano. Totalmente. Cuando ellos se dieron cuenta de que no tienen las actas, bueno, las tienen, perdón, y no las pudieron publicar porque perdían las elecciones, buscaron la narrativa del fraude para poder circunscribir esto a Venezuela. Pero no, aquí no hay un fraude electoral. Un fraude electoral es que tú me suplantas en mi voto. Un fraude electoral es que hago un desvío, me traigo gente para votar a última hora cuando está cerrado el centro. No, esto no es un fraude, esto es un golpe de Estado y tiene ese nombre, ¿verdad? A la soberanía popular, que es la que te da y otorga la legitimidad y el mandato. Y las actas que están publicadas por parte de María Corina Machado y Mundo González señalan muy bien, muestra muy bien quién es el ganador de ese proceso electoral, que fue el Mundo González, y que es tan fiel y exacta de lo que ocurrió el domingo. Por eso aquí los gobiernos, y ahí sí pueden los gobiernos, pedir y rechazar lo que el régimen está planteando en términos de fabricar sus actas para ponernos a discutir cuáles son las actas que son verdad y que son mentiras, sino aquí, como lo ha mostrado la plataforma unitaria, es rechazar esa juramentación de Maduro y, por lo tanto, entrar en un proceso de negociación para una transición ordenada
Aquí lo que hay que convertir esto en una transición, porque hubo un resultado manifiesto por el pueblo venezolano que se está irrespetando por parte de Maduro. Y por eso es que es tan grave cuando Maduro se presenta al TSJ con el ministro de la Defensa y el comandante del CEO. Eso, porque en ese momento Maduro está usurpando un poder, haciendo pasarse como presidente, y en ese momento él es candidato. No es, él va en condición de candidato a pedir algo que, por supuesto, lo que debería ocurrir si tuviéramos un TSJ independiente, abstenerse y no darle cabida al amparo que pidió y pedir que se busque una solución negociada para la crisis política que acaba de meter Maduro al país. ¿Por qué? Porque esto va a traer, por supuesto, una respuesta por parte de ese pueblo, que de esa soberanía popular, en reclamar su derecho y en lo que ocurrió el domingo manifestamente. Y entonces someter a una violencia producto de querer, de haber hecho un golpe de Estado y empezar a reprimir, que es lo que estamos viendo, a ejercer la violencia, que es lo que estamos viendo, y en última instancia, en protestas masivas, a masacrar un pueblo. Entonces, eso sí tiene cabida la comunidad internacional. Entonces, ¿cuáles son las palancas que deben estar funcionando? Por supuesto, el liderazgo de María Corina Machado conduciendo esta búsqueda de hacer valer los resultados del domingo. ¿Okay? 2, la comunidad internacional rechazando que no hay otras actas. Hay unas solas actas que tienen el código QR, tienen la huella, ¿verdad?, electrónica, y son las verdaderas. 3, la ONU, ¿cómo se llama? La ONU, la OEA, está más desprestigiada por la ONU, la OEA, la Unión Europea. Generar un mecanismo donde se pueda en este momento resolver la crisis a través de una transición. O, como se ha señalado en Venezuela, dándole una cabida que me parece que sería muy llegar a un acuerdo, repetir las elecciones con todos los candidatos, porque aquí no cabría inhabilitaciones, cosa que ellos no van a aceptar, por supuesto, porque creen que tienen el poder, pero va a llegar un momento en que ese poder, si seguimos en esta línea de acción, va a haber desobediencia civil, militar y policial. Y ahí nos metemos entonces en otro nivel, porque hay una doble moral. Cuando le roban las elecciones a uno de los países como Brasil, Colombia, hay un golpe. Cuando matan manifestantes de ellos, son asesinatos. Cuando ocurren en Venezuela, no se tiene el mismo tenor que cuando se juzga a nivel internacional. Antonio, haces mención de una negociación y voy con lo siguiente. En el discurso de María Corina Machado el lunes, ella dijo una frase que yo subrayo y remarco y decía, ¿qué negociación? Aquí no hay negociación. Entiendo que efectivamente en el contexto que ella hablaba, aquí no se va a negociar la soberanía popular, ¿cierto? Pero frente a la estrategia y la reacción de la dictadura de Nicolás Maduro, que lo hemos visto, la verdad, y eso era una de las preguntas que iba a hacerte, pero ahora más adelante, ¿tú realmente crees que frente a lo que hemos visto, la reacción de Nicolás Maduro, la postura que incluso los discursos de toda la élite chavista, ellos realmente están dispuestos a sentarse a negociar? Yo realmente no veo ese escenario desde ningún lugar. Dame luces sobre eso, convénceme si realmente cómo yo puedo o podemos visualizar ese escenario. En este momento están jugando maximalistamente. ¿Qué quiere decir eso? Máximas posiciones, máximas solicitudes. Y creen que pueden lograrlo. Y no vamos a ver de parte del régimen de Maduro una posición de buscar. Pero recordemos que hay algo que siempre hemos hablado, que existe lo que se llama el escudo popular. Eso se llama en política un escudo popular, que es cuando un pueblo decide y tiene la mayoría. Y ese escudo popular es el que te hace, en estos casos, también tener fuerza en la contraparte. Aquí, esa decisión de un pueblo
de salir a reclamar su victoria o el resultado que ellos manifestaron, porque es abrumador además, es 7-3, ¿okay? 70-30, es abrumador. Entonces, cuando tú tienes ese poder, o sea, y se manifiesta y se usa, yo quiero ver si los militares, porque aquí definitivamente a la final hay un rol que juegan las Fuerzas Armadas, van a tener la voluntad de masacrar un pueblo que se expresa y critica. Por supuesto, está la represión en este momento para evitar eso. Pero una vez que eso alcance su punto máximo, ¿verdad? Que es cuando sale y se dan esas pobladas. Yo no lo veo. Podemos poner un ejemplo. El 11 de abril. Por mucho, podrás decirme, estaban factores militares metidos. Sí, el comandante general del ejército. Precisamente, si se da, como me lo decía un amigo esta tarde, una chispita de que alguien equivalente al comandante general del ejército del 11 de abril manifieste dudas sobre lo que ocurrió en la noche del lunes, después de pasar la medianoche del domingo, empieza a requebrajarse la estructura de mando dentro de la Fuerza Armada, allí cambia el juego. Pero eso nada más se logra con gente en la calle y con que los familiares, la esposa, la hija, si tiene esposa o hija, o el hermano, la hermana, el papá, ven que hubo un resultado que fue violado, que se usurpó, que se dañó. Porque recordemos que los militares han estado aislados por el Plan República, han estado acuartelados, y lo que deben estar viendo, las Olimpiadas, las comiquitas, no sé, y ellos no tienen ese contacto, pero aquí es muy importante. Por eso que el término hay que usarlo, que hubo un golpe de Estado a la soberanía popular, porque cuando él llame a su esposa y le pregunte cómo está y le diga lo que yo entiendo, y porque además me verifiqué en la página de que los resultados que se anunciaron no son los reales. Entonces ahí empieza y eso cambia todo el juego. Y a eso es lo que le tiene miedo precisamente Maduro. Y por eso se envalentona, pero no tiene nada en la bola, como decimos criollanamente. Aquí, aquella expresión, perro que ladra no muerde. Cuando él se pone a buscar pleito con Elon Musk, pleito con el señor, el embajador, te dice, vete para acá. O sea, tú empiezas a preguntarte, ¿este hombre en qué anda? O sea, no es un estadio, no está, la investidura no la representa en ese momento. Entonces, yo creo que estamos en horas importantes, en horas que hay que tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? En la que María Corina Machado, estoy seguro que pronto dará esa guía y como lo hizo ayer cuando pidió que fuéramos a las plazas para reunirnos. Estamos empezando en los momentos en que la diáspora empieza también a manifestarse, que es muy importante para darle apoyo a ese 70% que votó por el mundo. Mañana hay un acto en Bogotá y hoy en la tarde un acto en el senador de la Florida en un town hall. Y empieza entonces a moverse también la presión de los que creemos en la democracia y que somos venezolanos, esos 8 millones, dándole respaldo a los venezolanos que están hoy haciendo la lucha dentro de Venezuela. Y por supuesto, yo creo que aquí va a tomar, como me decía, es un parto con dolor la democracia en Venezuela, porque la que está ahorita en cuidados intensivos es la democracia en Venezuela. No se ha muerto, está en las 72 horas todavía tomando oxígeno y está viva. Y es un parto con dolor y a lo mejor con forceps para poderlo extraer. Pero creo que si entonces, alineamos... sí, te escucho. Dime.
No, no, está bien lo que decías, pero pasa que quería agregar lo siguiente, porque desde ayer, especialmente en la noche, que converso con algunos venezolanos que están dentro de Venezuela y venezolanos también que están fuera, incluso, la verdad que, Antonio, quiero compartir contigo lo siguiente, porque el interés que ha demostrado la sociedad argentina, los medios de comunicación en Buenos Aires y en Argentina han estado en transmisión permanente, tienen corresponsales en ese país. Naturalmente sabemos que hay una situación ahí de máxima tensión en la Embajada de la Argentina en Caracas, pero yo reitero nuevamente, conmovedor ese apoyo y solidaridad de los pueblos de América Latina frente a lo que se está viviendo. En ese contexto te lo digo, porque hay gente que dice, José, ya esto, ¿será que ya todo está perdido? Mira, OEA, mira que ya no hay protestas, ya los cerros de Petare, como se dicen, ya no están en la calle. ¿Será que esto se está enfriando y ya se instaló la dictadura? Insisto, si dejamos que eso que tú estás diciendo coja cuerpo, se muere la democracia, porque no es que se acaba, no es que se acaba, no es que Maduro gana, porque el 2030 no va a haber elecciones. Eso olvidemos, porque ya Maduro sabe que tiene un alto rechazo por parte de la mayoría de los venezolanos. Entonces, en este momento, por la democracia, por Venezuela, por el futuro, ese pensamiento y esa actuación no puede tomar cuerpo, es más bien sí, actuando en cada uno de una manera pacífica, por supuesto, o una manifestación coordinada y con la conducción de María Corina Machado con el mundo y la presión externa por parte de los venezolanos que estamos y los gobiernos que hoy apoyan y que todos vimos, no sé si tú has tenido oportunidad de entrar a la página donde te puedes ver los resultados donde tú votabas en Maracaibo. Yo Sí, entré sí, y, y está realmente es impresionante. O sea, es ese, impresionante. e, e, esa base de datos o ese sistema realmente recuerda que hablábamos de que estábamos un juego de pelota y que estábamos en el noveno inning. Ujú. Maduro jugó y metió una carrera sucia cuando se proclamó. Pues eso fue una carrera sucia. María, acuérdate que dijimos que nosotros éramos home club y cerrábamos. El cierre fue, ¿verdad? Con mostrar las actas que son las que corresponden con el día ese. Hay 3 hombres en base y lo que falta es el hit para barrerlo, que es la chispita en la que en la estructura militar un hombre de nivel como un comandante del ejército o de cualquiera de las fuerzas Ujú. dude, ni siquiera estamos pidiendo que se levanten armas, dude de que lo que pasó el domingo no fue lo que ocurrió, sino que lo que ocurrió es lo que está reflejado en la sala. En ese momento metemos la carrera y se ganó el juego. Sí. Antonio, a propósito de lo que has mencionado de las estrategias de la oposición, yo la verdad también, tú sabes que hago una corrección, incluso y cuando hablo con colegas, eso ya decir que María Corina, la líder opositora, yo creo que ya eso se ha quedado corto, pero ya sobre eso es mucho más allá, es mucho más allá que eso. Ahora, ¿cómo calificas, Antonio, la estrategia de María Corina Machado y Edmundo González? Así es, tras el anuncio del golpe de Estado. Mira que ya lo digo, tras el anuncio del golpe de Estado a 3 días de las elecciones. ¿Y qué le falta a tu juicio a esa estrategia hoy? Parece que ha sido excelente, no ha Ujú, cometido errores, lo único que le falta es seguir manteniendo, perdón, porque lo ha hecho, seguir ujú, manteniendo la presión de calle, ¿verdad? Conduciendo a los venezolanos con su mensaje y su visión hacia dónde debemos apuntar, ¿verdad? En este momento. Y seguir con esa frente en alto que ha demostrado cuando le ofrecen un asilo en Costa Rica y dice, yo me quedo en Venezuela, ¿verdad? Porque tengo que terminar, porque esto es hasta el final. Eso lo tiene, no estoy diciendo que le falte, eso lo tiene, eso demuestra lo que está haciendo. ujú. Necesita que haya acciones, falta un poquito ahí demostrar por parte de la comunidad internacional que no ha querido todavía actuar,
en términos de sanciones para darle juego a la diplomacia y poder llegar a no en este momento partir aguas, ¿verdad? En términos que si toma una decisión de empezar a sancionar, se atrinchera más Maduro en el poder y entonces no hay capacidades de negociaciones. Porque esto a la final, José Ramón, termina en una negociación. Cuando tú das un golpe de Estado y te atrincheras, termina en una negociación, porque no hay de otra manera, porque si hubiesen las armas también del lado de ese pueblo, ya esto sería otro juego, porque se hubiese dado una revolución humana en la que asaltan el palacio y sacan al dictador del puesto. Entonces, pero como no hay armas, entonces, y se usa la democracia, ¿verdad? Y se usa el camino electoral. Entonces, definitivamente es la negociación la que permite que se pueda obtener el resultado que se alcanzó el domingo durante el día, donde el mundo tuvo el 70% y Maduro el 30%. Profesor, lo siguiente, y la estrategia de Maduro tras el anuncio del golpe de Estado, que lo hemos visto, y me llamaba la atención en una entrevista que participaba ayer en Caracol Radio, y yo decía, y allí en la mesa, de alguna manera validaban una expresión muy clásica, y es el manual del dictador, decía en esa entrevista. ¿Cómo has visto la estrategia de Maduro tras el anuncio del golpe? Sobre todo considerando esto último de hoy, la rueda de prensa en Miraflores que me recordó el regreso de Chávez, ¿te acuerdas? El regreso de Chávez de la Orchila y todo eso, aquella reconciliación, diálogo nacional, que eso es de manual. O sea, eso es, el chavismo activa un protocolo, el descargable de manual en las coyunturas, diálogo, reconciliación, es el mismo discurso fascista. Eso es de manual. ¿Cómo has visto a Maduro después del anuncio de golpe? Pensó que no teníamos las actas y por eso se roba el juego, para seguir en el término de béisbol, en una carrera sucia y y lo proclaman el presidente electo. Al salir las actas, queda contra las paredes. Y entonces su siguiente acción, porque como el CNE en este momento es judicializado y no tiene cómo mostrar la totalización de las actas y todo. Entonces traspasa para meter la situación y no se vaya internacionalmente al TCJ. La jugada es, me voy al TCJ porque puedo tener todavía capacidad de juego, porque esto lo va a decidir un tribunal en la que yo controlo. Y se va con los miembros de la Fuerza Armada para intimidar, a dar una orden. Pero vuelve nuevamente a equivocarse, porque la cara que muestra es la cara del dictador. Hoy, sus amigos, Lula y Petro, deben estar viendo esto y diciendo, se quitó la máscara. Porque no es fácil. Ver ese acto cuando él caminaba al CJ, la imagen que tú veías es la imagen del dictador. Y la conferencia entonces busca, después de eso, piensa que con los mensajes que va a mandar, que salgan mañana internacionalmente, le permite seguir ganando tiempo como para poder someter a un pueblo. En ese sentido, tiene bajo la manga, que se ha venido mencionando, imposición de imagen. Quiere entrarle a la embajada de Argentina. No lo ha hecho todavía. Quiere entrar, exacto. Porque en ese momento cambia la conversación sobre Venezuela. Sí. Y lo ha hecho cuando le quita la luz, la electricidad y el agua, en algunas cosas, definitivamente está actuando alguien que salió en defensa de los territorios de las embajadas en los países correspondientes cuando ocurrió el hecho en Ecuador, que salió en defensa de que México tenía autonomía sobre su territorio y acusó y enfrentó la decisión que tomó
el gobierno de Ecuador. Entonces, hoy, cuando le sucede a él va a utilizar algo que criticó con mucha fuerza. Fue el primero que salió de los mandatarios, para no llamarlos presidentes, los mandatarios de América Latina, a condenar a Ecuador y a defender la embajada, el territorio de la embajada de México, fue Nicolás Maduro. Sí. Entonces, pero eso le sirve para superposición de imagen. Por supuesto, está usando los colectivos para reprimir las protestas en los sectores populares. Y eso lo está haciendo con intensidad y está con violencia llevándose a ciudadanos que no han cometido ningún acto contra la Constitución o contra las leyes y que lo está llevándose. Hemos visto también imágenes de gente en los sectores populares que fueron miembros de mesa porque en las nuevas actas que está fabricando, ¿verdad?, tienen que firmar los miembros para que vuelvan a firmar. Y por eso hemos visto actos en sectores populares donde sacan a la gente para poderlo llevar, ni siquiera es por ser preso, para obligarlos a firmar las actas que ellos están produciendo, que es una denuncia que hizo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en que en un balcón en Caracas están con asesores o con pedido de China, construyendo esta realidad que ellos creen que van a poder sostener. Por eso yo digo que en este momento hay que rechazar contundentemente las actas que puedan salir por parte del régimen, porque ha tenido mucho tiempo para mostrarlas y validar las que ya están cargadas en el sistema y que corresponden con lo que ocurrió el domingo 21. Profesor, ya para ir cerrando, solo dos preguntas finales. La primera, ¿qué le pareció la reacción de Gustavo Petro? Especialmente me llamó la atención en un foro también al mediodía de un titular que decía: Lula y Petro son cómplices del golpe de Estado en Venezuela. ¿Tú qué opinas? Si Lula y Petro avalan las actas de Maduro, son cómplices del golpe de Estado en Venezuela, correcto. No hay duda, no hay duda. Contundente eso que estás diciendo, Antonio, contundente lo que estás diciendo. Sí serían cómplices, porque son actores claves, lo sabemos Brasil y Colombia, naturalmente. Por supuesto, ellos tienen los mecanismos y los canales para llevar en esa salida que estamos hablando de negociación, de conversación con Maduro, para que pueda ver que lo que está haciendo lo va a aislar más y que no va a ser sostenible. Porque supongamos que Maduro sigue insistiendo en quedarse a la fuerza, por la fuerza, en el poder ejecutivo. El aislamiento debería ser total. Así como Lula lo convenció de que no podía crear una guerra con Guyana, porque ese fue Lula directamente que lo hizo. Tiene el mismo y más contundencia, mucho más fuerte, llegar a término de decirle: no va a ser tolerado un golpe de Estado para su soberanía nacional. Porque si él se queda sin sus dos aliados, Petro y Lula, y el resto del continente, conjuntamente con Centroamérica, ¿verdad?, menos Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, podríamos estar reproduciendo un escenario como le pasó a Leclerc en Sudáfrica, cuando lo aislaron, que fue el único momento en que las sanciones han tenido un efecto inmediato, pero fue toda la comunidad internacional que lo aisló y tuvo que aceptar la negociación con Mandela. Entonces, en ese momento donde ya no tiene apoyo y eco, sino solamente con países parias, en ese momento la misma Fuerza Armada, porque al final van a tener que decirle: no podemos someter a este pueblo a este aislamiento, porque lo que va a venir es mucha miseria, un aislamiento total, ¿verdad?, y represión. Entonces, allí también se da esta chispita que estamos hablando.
Ahora sí, última pregunta, Antonio. ¿Qué representa Nicolás Maduro hoy en el mundo? ¿Quién es hoy Maduro? Nicolás Maduro representa hoy la, el personaje que está a nivel de Kim Jong-un en Corea del Norte, de eh, Ortega en Nicaragua Antonio, te lo digo como dicen mis amigos argentinos, es grosso lo que estás diciendo. No, no es menor y, lo que estás diciendo, Antonio. y de Castro. Voy a poner a Raúl porque el otro es un Ajá. títere, en Ujú, Cuba, porque para aferrarse en el poder son capaces de matar un pueblo. En estos tres que mencioné, ujú, no les importa para nada el pueblo de sus países. Son ujú. capaces de sacrificarlo por mantenerse en el poder, él y su claque. En Ujú, eso se ha convertido Maduro después del domingo. ujú. Muy buenas palabras, gracias. La verdad, una vez más, Antonio de la Cruz nos ha acompañado en esta transmisión especial del Grupo Editorial El Venezolano. Bueno, profesor, seguimos adelante entonces, pendiente de los acontecimientos, minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Venezuela, venezolanos unidos, comunidad de América Latina unida para defender la verdad. Gracias, profesor, una vez más. Acompañemos todas las manifestaciones en los capitales internacionales y todos los Stonewall o cualquiera donde se trate y se apoye al pueblo venezolano para seguir en esta lucha. Me está escribiendo un migrante, sabes que hay una manifestación en Bogotá y me dice alguien, mire, es que la verdad que estos testimonios son muy valiosos, son los venezolanos migrantes y me dicen, hermano, qué tristeza, siento que esto se está enfriando. Si él está en Bogotá y está en eso, eso Ujú, ayuda porque eso hay que colocarlo en las redes ujú, para que vean los hermanos venezolanos que están en Venezuela, se sientan apoyados y se sientan ujú, con el espíritu luchador. Voy a poner un solo ejemplo antes de cerrar por esa ujú. comunidad. Sí. El 7 de octubre, jamás era lo más detestado que podía tener como organización por los hechos de violencia que son indescriptibles. Podemos poner cualquier palabra, de violación de mujeres, Ujú. Todo. asesinatos a niños, Ujú, todo. El 7 de diciembre, Israel era el asesino a un pueblo. Eso se logró con las manifestaciones internacionales en las capitales de ciudadanos de esos países. Aquí los manifestantes contra Israel fueron estudiantes y gente que apoyó la causa palestina. En Londres igual, en París igual. En ese momento la narrativa se cambió. Por eso, si los venezolanos y la comunidad que cree en la democracia internacional nos unimos en la lucha por la democracia, por eso que no es fraude, porque hay un golpe de Estado, por la democracia en Venezuela, hermano, esa energía, esa intención, conjuntamente con la parte interna, nos da la fuerza para llevar a Maduro a una posición en la que tenga que reconocer los resultados del 28J y si no, a que tenga que ver en una negociación para una transición en Venezuela, que debería ser pacífica, ordenada, porque no debe someter a ese pueblo a una masacre que ha sufrido tanto por todos estos años y además ahora defendiendo su derecho y la voluntad popular ujú. tenga que pagar para poder buscar un futuro mejor. Golpe de Estado en Venezuela nos ha aquí ratificado en esta transmisión el profesor Antonio de la Cruz. Gracias. Ahora sí vamos entonces a dar por terminada esta transmisión, pero no la conexión con Venezuela, con nuestros hermanos venezolanos y la unión de todos los venezolanos y de todos los hermanos latinoamericanos que nos han ofrecido su apoyo y solidaridad frente a estos hechos graves de violación y atropello
que vive hoy el pueblo venezolano. Nos vemos, chao. Hasta luego, Ramón, un placer siempre.